El objetivo de este trabajo es explorar y analizar dos periodos cruciales en la historia de México: el imperio de Maximiliano de Habsburgo y la dictadura de Porfirio Díaz. La intención de abordar estos temas radica en comprender su relevancia histórica, política, social y económica en la formación del México contemporáneo. Los temas que se abordarán en las diapositivas serán el proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano, las principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo, las causas de la caída del imperio de Maximiliano, la república restaurada y su importancia política, características principales del porfiriato, instituciones creadas durante el porfiriato y el control político que ejerció Porfirio Díaz desde su primer mandato. Hola, mi nombre es Fernando Pacheco y yo voy a presentar la pregunta: ¿cuál fue el proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano de Habsburgo? El proyecto político de Maximiliano de Habsburgo, impulsado durante el Segundo Imperio Mexicano de 1864 a 1867, buscó instaurar un sistema monárquico constitucional, modernizar el país y lograr estabilidad política. Fue apoyado por conservadores mexicanos y respaldado por su Napoleón III de Francia. Sus principales objetivos incluían la centralización del poder, reducir el federalismo, modernización económica, impulsar industrias y comercio, reforma educativa, establecer un sistema laico, derechos sociales, favorecer a sectores vulnerables, relaciones internacionales, fortalecer la soberanía. Maximiliano trató de conciliar posturas políticas, pero su gobierno fracasó por la resistencia republicana liderada por Benito Juárez y la retirada del apoyo francés. Ahora explicaré cuáles fueron las principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo. La primera de ellas fue el gobierno monárquico constitucional. Maximiliano intentó instaurar un modelo de monarquía moderada basado en ideales liberales. Buscó limitar el poder absoluto y establecer leyes que beneficiaran a todos sectores sociales. Número 2. Reformas sociales. Promovió derechos indígenas, prohibió el trabajo forzado y planteó medidas para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores. Estas reformas generaron rechazo entre los conservadores que lo apoyaron inicialmente. 3. Dependencia extranjera. El imperio de Maximiliano fue posible gracias al apoyo militar económico de Napoleón III de Francia. Sin embargo, cuando Francia retiró su respaldo, Maximiliano quedó vulnerable frente a sus enemigos. Número 4. La educación laica. Impulsó una reforma educativa basada en la enseñanza gratuita, laica y accesible. Consideraba la educación un pilar fundamental para el progreso social del país. Obras públicas e infraestructura. Fomentó la construcción de caminos, ferrocarriles y telégrafos para conectar regiones del país y estimular el comercio. Además, apoyó la modernización de puertos y ciudades. Te hablaré a qué se le conoce como la República Restaurada. La República Restaurada es el periodo que va de 1867 a 1876, después de que el imperio de Maximiliano se cayera. Comienza cuando Benito Juárez regresa al poder tras la derrota de las tropas francesas y la ejecución de Maximiliano, quien había sido impuesto como emperador por los franceses.
¿Cuál fue la importancia política? Fue importante ya que esto trajo de vuelta al gobierno republicano. México había estado viviendo una guerra civil por el tema del imperio y tras la derrota Maximiliano se volvió a la república, rechazando el modelo monárquico. Otra cosa por la que fue importante fue la recuperación de la soberanía. Después de la intervención francesa, México retomó el control de sus asuntos sin la influencia de potencias extranjeras. Fue como recuperar el timón del barco tras un largo naufragio. Otra cosa importante fue las reformas liberales. Juárez siguió con las reformas que había comenzado antes, como separar la iglesia del Estado, quitarle el poder a la iglesia y darle más fuerza al Estado, además de promover la educación laica, aunque estas reformas no fueron fáciles de implementar y tuvieron resistencia, sobre todo los conservadores y la iglesia fueron esenciales para modernizar el país. Otra cosa por la que fueron importantes fue el periodo de reconstrucción. Después de tantos años de guerra, la República restaurada permitió establecer el que recuperaran el país. Aunque la situación seguía siendo difícil, Juárez logró mantener el control, pero no era un periodo tranquilo, hubieron varias resistencias y problemas internos. Y la última fue el camino del porfiriato. Aunque la República restaurada fue clave para la estabilidad de la intervención extranjera, también dejó al país en una situación frágil políticamente, lo que abrió el camino para que Porfirio Díaz diera un golpe de Estado en 1876 y comenzara su dictadura. Te hablaré un poco acerca de cuáles fueron las causas de la caída del imperio de Maximiliano. Una de las causas fue la falta de apoyo popular, ya que aunque Maximiliano fue traído por los conservadores mexicanos, la mayoría de la gente no lo veía como su emperador legítimo. Otra causa fue el abandono de Francia, ya que Francia había apoyado a Maximiliano, pero este estaba metido en muchos líos propios, como la guerra de Prusia. Y a medida que Europa se complicó, Napoleón III empezó a retirar sus tropas de México, abandonándolos. Otra causa fue la resistencia de Juárez. Benito Juárez y su gobierno republicano nunca se rindieron, a pesar de estar en el exilio. Organizaron una resistencia fuerte desde el norte del país, ganando poco a poco el apoyo de la gente y recobrando territorio. Otra causa fueron los problemas económicos, ya que México estaba pasando por una crisis económica gracias a las guerras, y el imperio de Maximiliano no pudo sostenerse por sí solo. Otra y la última de las causas fue el fin de la intervención francesa. Aunque Napoleón III decidió retirar las tropas de México, en 1866 Maximiliano perdió la principal fuente de apoyo militar. Esto fue la estocada final para su imperio. Hola, yo soy Dylan y voy a hablarles sobre las principales características de el porfiriato, tanto económicas como culturales, sociales, educativas y científicas. Empezaremos con el ámbito económico, que se llevaron a cabo importantes avances durante esta etapa. Se crearon sistemas bancarios para monitorear la producción empresarial y el equilibrio del mercado, con la colaboración de países europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido. Este último jugó un papel crucial en la construcción de ferrocarriles, tranvías y el desarrollo de la minería. Más tarde, en 1905, tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en el Golfo de México, se iniciaron grandes proyectos de infraestructura y se fundaron numerosas fábricas. Gracias a la revolución industrial,
La demanda de productos agrícolas creció a nivel nacional e internacional. Así, se destinaron vastas extensiones de tierras para el cultivo de café, caña de azúcar, tabaco, algodón y otros productos de exportación. Además, el desarrollo del ferrocarril permitió agilizar el transporte de mercancías y personas, facilitando también las comunicaciones mediante el correo con tarifas accesibles que impulsaron el comercio. Ahora, culturalmente, el porfiriato buscó promover una identidad nacional. Ignacio Manuel Altamirano desempeñó un papel destacado fomentando el estudio de la historia y los idiomas de México. Obras arquitectónicas emblemáticas como el Palacio Postal, el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia reflejan la visión modernizadora del gobierno. La escultura también floreció con la creación de monumentos dedicados a héroes nacionales, mientras que el positivismo, bajo el lema de orden y progreso, se convirtió en la ideología educativa dominante. En el ámbito social, las desigualdades fueron extremas. Los campesinos eran explotados bajo el sistema de peonaje y atados a las haciendas mediante las tiendas de raya, viviendo en condiciones miserables. Ese descontento contribuyó al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. En el norte, los revolucionarios durangueños, bajo el mando de Francisco Villa, apoyaron el Plan de Guadalupe y participaron en los combates más decisivos. Porfirio Díaz también recurrió a la censura y la represión, silenciando la prensa libre con sobornos, torturas y desapariciones. Además, se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas en lugares como Valle Nacional y Yucatán. En la educación, aunque el número de escuelas primarias se duplicó entre 1872 y 1910, la expansión fue insuficiente para cubrir las necesidades del país. Se introdujeron métodos pedagógicos modernos, se multiplicaron las escuelas normales y se ofrecieron carreras técnicas, pero obtener un título no garantizaba mejores salarios ni oportunidades. Algo importante a destacar fue la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910. Y finalmente, en el campo de la ciencia se impulsaron avances significativos mediante asociaciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Se fundaron instituciones claves como el Observatorio Astronómico Nacional y el Instituto Geológico, además de introducir innovaciones tecnológicas como los tranvías eléctricos, el telégrafo, el teléfono y la expansión del ferrocarril. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Instituciones de Porfirio Díaz en diferentes aspectos. Aspecto económico. Banco Nacional de México. Creado para consolidar el sistema financiero del país, Banamex funcionaba como banco comercial y emisor de moneda. Promovió el comercio y la inversión extranjera, clave en el desarrollo industrial del porfiriato. Ferrocarriles Nacionales de México. Centralizó y expandió las líneas ferroviarias, unificando las concesiones privadas para un bajo control estatal. Los ferrocarriles fueron fundamentales para el transporte de mercancías y personas, impulsando el comercio y conectando regiones remotas. Social. Aspecto social. Escuela Normal de Profesores, fundada para formar maestros con métodos modernos. Su objetivo era profesionalizar la educación y aumentar la alfabetización, que era baja en ese momento. Instituto Médico Nacional, diseñado para investigar las enfermedades endémicas de México. Desarrolló tratamientos para mejorar la salud pública, como en el combate a las epidemias. Aspectos de la ciencia y tecnología. Observatorio Astronómico Nacional, fundado para estudiar fenómenos astronómicos y meteorológicos, aportó conocimientos científicos para la navegación y la agricultura. Escuela Nacional de Artes y Oficios, ENAO, creada para capacitar técnicos y artesanos en áreas industriales. Contribuyó al desarrollo de tecnologías y habilidades productivas necesarias para la modernización del país.
cómo Porfirio Díaz ejerció en control por primera vez. Porfirio Díaz consolidó su control político desde su primer mandato, centralizando el poder y utilizando una estrategia de pan o palo. Recompensaba a aliados con cargos y concesiones, mientras reprimía a opositores con fuerza militar o exilio. Controló las elecciones, colocó gobernadores leales en los estados y subordinó al Congreso, asegurando que las leyes favorecieran su gobierno. Además, utilizó a los rurales para mantener el orden y reducir el poder de los caudillos y militares que pudieran desafiarlo. Mantuvo buenas relaciones con la Iglesia y controló a la prensa, censurando a críticos y promoviendo una imagen de estabilidad y progreso. Estas medidas le permitieron instaurar un régimen autoritario que perduró por más de 3 décadas. En conclusión, durante la exposición se destacaron los elementos clave del control político y las políticas públicas implementadas en México durante el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo y el Porfiriato. Ambos periodos fueron fundamentales para el desarrollo político, económico y social del país, aunque con resultados distintos. A continuación se analizan los 3 aspectos importantes. Maximiliano de Habsburgo impulsó una serie de políticas públicas de corte liberal que buscaban modernizar y democratizar el país. Entre ellas se encuentra el decreto para proteger las tierras comunales de las comunidades indígenas, buscando garantizar su sustento frente al despojo